Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Bueno, pues efectivamente, una semana más nos montamos en el Chester, despegamos. Gracias, como siempre, a Centro Comercial Torre Cárdenas, que es el ideólogo de todo esto, y a los amigos de Yelmo Cines. Aquí estamos en su sala número 3. Y también, por supuesto, a IKEA, que nos sigue prestando este magnífico sillón para poder charlar un rato con un amigo y analizar esta actualidad almeriense que, en fin, no sé. Carlos Sánchez, concejal de Economía y Contratación del Ayuntamiento de Almería. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Me dice mucho la gente que estoy disfrutando mucho en estas semanas con el panorama político. Yo he disfrutado siempre. No sé, ¿tú cómo lo ves, el panorama? Pues mira, yo no disfruto, si te digo la verdad, porque me parece muy triste todo lo que está pasando. El problema es que algo que debería ser espectacularmente noticiable y sorprendente, pues está dejando de ser sorprendente, porque ya en Andalucía, además, conocemos bastante de todo lo que está pasando últimamente, así que triste. Pero bueno, entiendo que tú como reportero, como periodista, como profesional de la comunicación, evidentemente tienes que estar disfrutando, porque cada media hora sale algo nuevo, y eso en el mundo periodístico es muy llamativo. Pero además no solo por eso, Carlos, es que yo llevo muchos años en esto, 25 años de profesión de trabajo, y yo he procurado siempre contar lo que yo creo que pasa, que no es exactamente siempre lo que pasa, sino lo que a mí me parece que pasa. Pero me he dado cuenta que hay mucha gente que, por las razones que sean, pues no les merece la pena contar lo que pasa. Y claro, cuando estás contando muchas veces cosas y luego los hechos se hacen tan incontrovertibles que los termina contando todo el mundo, yo sí disfruto, porque de esa manera es mucho más fácil que la gente, el gran público, llegue a conocer lo que pasa que si lo cuento yo solo. El problema es también que algunos desde el principio lo cuentan todo y otros luego se suman un poco al carro, ¿no? Bueno, un poco en esa línea. Yo respeto la línea de cada uno, pero me parece Pero lo deseable importante es que todos contaran todo. Sí, es que me parece importante que se cuente, y si solo lo contamos unos pocos, indudablemente llegamos mucho menos. Eso es matemático. Bueno, al margen del titobernismo en el que estamos sumidos ahora mismo, por no decir sovalecismo, que habrá que ver, estamos en un año electoral. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que me respondieras con sinceridad. En la carta a los Reyes Magos de este año, Carlos Sánchez, como político del Partido Popular, había pedido todo esto que está pasando para que casi no hiciera falta que hubiera elecciones este año. No, te digo la verdad. Yo, si le tengo que pedir algo a los Reyes Magos, le pido que el resultado del PP sea un resultado incontestable, porque significará que los almerienses están contentos con nosotros, pero lógicamente lo quiero porque el PP lo haya hecho bien. No lo quiero por un demérito del que tengo enfrente. Pero... No. ¿Estás siendo sincero o qué? No, estoy siendo sincero. ¿Estamos sacando el manual de respuestas políticamente correctas? Tú me has preguntado qué le pido a los Reyes o qué le he pedido a los Reyes. Yo a los Reyes le pido un magnífico resultado del PP, porque eso significa que nos respaldan. ¿Que luego viene todo esto y nos viene estupendo? Pues claro, egoístamente sí. Lo que pasa es que nadie quiere ganar por el demérito del de enfrente. Uno quiere ganar por sus méritos propios. Pero si sale al campo, además juntamos las dos cosas, oye, pues fantástico. Sale al campo y resulta que los 10 mejores jugadores del equipo contrario se han lesionado. En fin. De todas formas, tenemos la memoria muy corta, ¿eh? La memoria electoral es muy corta. Y aunque pueda parecer que faltan 2 meses y medio para unas elecciones, 2 meses y 3 semanas, y que falta muy poco, está demostrado que nos acordamos muy poco luego a la hora de votar de lo que ha pasado en los últimos tiempos. También algunos estamos, ¿no?, para recordarlo. Eso. Yo hay personajes que no se me olvidan nunca. Ese tipo que entrevistó esta chica Pardo de La Sexta, creo que fue, que le pregunta: pero mire usted, ¿y usted a qué se dedicaba? Pues no sé, a mí me dijeron que tenía que hacer unos cursos de formación, pero lo hacía, no, a mí me ponían en una mesa y me pasaba la mañana sin hacer nada. Dice: ¿y usted no decía nada? Dice: bueno, yo una vez fui a uno de comisiones obreras, que fue el que me metió aquí, y le dije: ¿esto qué es? Que me pagan 1000 y pico euros todos los meses y no he hecho nada todavía. Y le respondió: ¿tú has cobrado o te callas la boca? A mí ese personaje no se me olvida nunca. Esto hay que recordarlo, porque
aunque me descojono de risa con esas historias, no se me olvida nunca que los 1.300 y pico del tú has cobrado pues te calla la boca todos los meses, uno tras otro, durante años, es dinero que no se ha gastado en un materno infantil, en un hospital de Roquetas, en una autovía o en subirle los sueldos a los médicos. O esa madre que decía, mi hijo tiene dinero para asar una vaca. Relanzas, mítico. ¿Eh? Pues eso es lo que hemos tenido en Andalucía durante 40 años, ¿no? La verdad es que nos estamos acostumbrando a que todos los casos de corrupción que salen del PSOE tengan una vinculación que es droga, prostitución y malversación. Pero de dice fondos, Pachi ¿no? López que no son socialistas los que lo protagonizan. No, bueno, claro, porque lo echaron hace 10 días, ¿no? Si es que esto es... Al final, mira, es verdad que la memoria electoral es muy corta, pero cuando ya es un caso y otro, yo creo que al final... Es que este es el tercer gran caso de corrupción del Partido Socialista, donde está mezclado prostitución, droga y malversación. El primero fue Roldán, bajo el gobierno de Felipe González. El segundo, Loeres, bajo el gobierno de Zapatero. Y ahora el Tito Berni bajo el gobierno de Pedro Sánchez. La realidad de todo esto es que cada vez que hay un gobierno socialista en España, al final, con el paso de los años, sale un caso de corrupción donde hay droga, prostitución y malversación. Hay querencia. Bueno, año electoral, que me interesa mucho. Principio de marzo, porque esta entrevista es grabada y no sé exactamente el día exacto en el que va a salir. Lógicamente grabada, vamos, tampoco no descubro nada raro. Queda muy poco tiempo para las elecciones y al margen de cómo, en fin, de las facilidades del contrario, porque claro, ahora ha salido el Tito Berni y Sovalecio, pero vamos, la que ha habido con la lista del Partido Socialista, las primarias, luego las primarias para elegir el equipo, luego los militantes eligen una cosa que no tiene nada que ver con lo que había filtrado en la agrupación municipal, que no se habla con la provincial, pero que ahora ya prácticamente no se habla con la candidata. Es decir, al margen de todo eso, vosotros que lleváis desde el año 2003, cuando digo vosotros, digo Partido Popular, gobernando la ciudad, tendréis que contarle también a la gente lo que tú has dicho antes, lo que se ha hecho bien. ¿Qué se ha hecho bien? Mira, partiendo de la base, nosotros llevamos gobernando desde el año 2003, pero este es un partido que ha sabido gobernar en circunstancias muy diferentes. Nosotros hemos gobernado a lo largo de estos años, 4 años con mayoría absoluta, pero solo 4 años, de todos estos años, solo 4 con mayoría absoluta. El resto ha sido o con pacto de gobierno o gobernando en minoría. Y lo quiero destacar porque no es fácil gobernar así. Cuando uno tiene un socio o cuando tiene que gobernar en minoría, por desgracia hay muchas cosas que no salen adelante porque no tienes una mayoría suficiente para aplicar todo lo que tú quisieras aplicar de tu programa electoral. En medio de todo eso, en estos 4 años no se nos puede olvidar que han sido 4 años muy difíciles, económicamente muy complicados para todos, para las familias, pero también en este caso para el ayuntamiento, porque al final, si hay dificultad económica para los almerienses, también la hay para el ayuntamiento. Nosotros nos nutrimos de los impuestos, ¿no? Y si el almeriense tiene dificultad para pagar, nosotros al final también lo notamos. Y en medio de todo esto, 4 años donde hemos tenido una pandemia de 2 años prácticamente de un parón económico brutal. Eso además nos ha hecho tener que reorganizar toda la política municipal en cuanto a la gestión, porque había cosas que iban en el programa electoral que tuvimos que prescindir de ese proyecto, que nos hacía mucha ilusión, que a lo mejor no hubiera generado muchos votos. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo la Ciudad de la Cultura. La Ciudad de la Cultura, que era un megaproyecto que tenía el Partido Popular para estos 4 años. Yo recuerdo una reunión telemática con el que en ese momento todavía era alcalde, Ramón, y nos dijo, tenemos que tomar una decisión. Estábamos confinados en casa, sabíamos que lo que venía era difícil, y tuvimos que tomar la decisión y hablarlo entre los concejales de si seguíamos adelante con ese proyecto o destinábamos el dinero a ayudar a los comerciantes, en hacer campañas de promoción al pequeño comercio, en aplazar impuestos, en congelar impuestos, en que los bares no pagaran, por ejemplo, las terrazas una vez que saliésemos del confinamiento. Y decidimos prescindir de uno de los grandes proyectos. Y no pasa nada, esto hay que explicarlo. Esto se cuenta y yo estoy muy convencido de que los almerienses dirán, bueno, es que era lo razonable, ¿no? Pues claro, lo hicimos. Y nosotros hemos estado ahí y ha sido muy complicado. Y aún así, pese a todo eso, ha salido adelante el Parque de la Hoya, está terminándose la rehabilitación de la Plaza Vieja, hemos hecho el edificio, el Espacio Alma, que es un edificio destinado a las personas que más lo necesitan, que son personas con entidades con discapacidad. Hemos seguido cumpliendo con nuestro programa electoral prácticamente en un 90 y algo %, ¿no? En estos 4 años. Entonces, bueno,
creo que es un balance muy positivo que podría haberse hecho mejor, evidentemente, si no hubiésemos tenido la pandemia, pero yo creo que de lo que más orgullosos podemos estar desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, como estoy convencido además de que lo van a estar muchos equipos de gobierno de muchos ayuntamientos, del PP, del PSOE, porque muchos tuvieron que reorientar todo su política como lo estoy explicando yo, ¿no? Yo creo que de lo que más orgullosos podemos estar es que en un momento de dificultad máxima, en un momento de incertidumbre, donde los comerciantes no sabían cuándo iban a poder levantar la persiana, el ayuntamiento, en las medidas de sus posibilidades, porque somos un presupuesto muy pequeñito en comparación con la Junta, con el Gobierno de España, etcétera, hicimos un esfuerzo enorme en ayudar a los que en ese momento entendíamos que lo necesitaban, y creo que ese es el sentido de una administración, estar cuando de verdad se le necesita. Por cierto, has dicho cosas que se hacen bien, cosas que no se hacen tan bien, cosas que se hacen mal. El producto estrella de la oposición hoy por hoy es la limpieza, y yo estoy de acuerdo con ellos en algunas cosas, es decir, que ¿ha pasado algo con la limpieza? Y si ha pasado algo, ¿qué es lo que ha pasado y cómo se va a solucionar eso que ha pasado? Bien. Es la pregunta genérica que te hago. La limpieza, y tú que llevas muchos años en el periodismo sabrás que la limpieza siempre es un caballo de batalla de la oposición. Estando el PP en la oposición, estando el PSOE en la oposición. Da lo mismo. Es decir, siempre ha sido un problema. Y es verdad que siempre ha habido una gran percepción por parte del ciudadano de que Almería no está limpia. Y yo soy de los que opina de que Almería puede estar más limpia. Nosotros desde el equipo de gobierno lo reconocemos. Almería no solamente puede estar más limpia, sino que debe estar más limpia. Es verdad que hemos tenido una situación complicada porque Almería en los últimos 10 años se ha desarrollado, ha habido muchos núcleos que se han desarrollado, muchas zonas nuevas que se han expandido, zonas que hemos tenido que incorporar en ese contrato de limpieza, zonas de expansión donde antes, hace 10 años, no había nada, había solares. Un descampado, sí. Hoy hay centenares de viviendas que además no están vacías, que son viviendas, nuevos desarrollos. La Vega de Acá se ha desarrollado muchísimo, la zona del centro comercial, de este entorno del centro comercial Torre Cárdenas se ha desarrollado, zonas de expansión como el Toyo, todo eso ha ido creciendo. En un contrato... Toyo no cuenta, no me hagas trampa, que el Toyo tiene una entidad de conservación. Toyo Retamar. Bueno, vale. En un contrato... Es que no puedo, me puedo colar ni una trampa. Pero me ha entendido, cuando hablo del Toyo siempre hablo del Toyo Retamar, ¿no? Vale. Y ahí tienes razón, por supuesto. Pero estamos hablando de zonas que se han expandido muchísimo, donde no había nada, y eso afecta no solamente a la limpieza, la recogida y a parques y jardines, porque son contratos que ya venían de antes, son contratos de muchos años, donde no venían recogidos esas nuevas expansiones. Lo fácil para nosotros es ampliar contratos y subirle los impuestos a los almerienses, que no lo hemos hecho en estos años. Hemos ido ampliando contratos, pero sin tocarle un céntimo a los almerienses. Y vamos a intentar seguir en esa senda, por supuesto. Pero lógicamente sí, porque para subir impuestos ya está el PSOE y el Partido Comunista, claro, digo yo. Pero a ver si el votante del PP se va a encontrar con que el PP hace la misma política que el PSOE, no fastidia. No, para eso me quedo con el original, por no eso con la digo, copia. Por ¿no? eso digo. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos en reorientar todos esos contratos, porque lógicamente hay un déficit de limpieza que hemos tenido, que digamos, con el mismo personal y el mismo funcionamiento, donde antes cubríamos 100.000 metros, pues ahora cubrimos 140.000, y eso hay que reorientarlo. Entonces, yo lo que le pido a los almerienses... Luego hay temas también de civismo, que algunos, en fin, hay cuestiones, uno va por la calle y a mí me da mucha pena cuando veo una papelera que está ahí, y al lado una bolsa de basura o una lata. Es decir, nos falta también mucha educación. Pero en esto creo que la responsabilidad es compartida. Desde el ayuntamiento tenemos que reorientar eso, y en ello estamos. Bueno, ha habido algunas medidas que se han tomado, ¿no? Se han tomado muchas medidas, pero hay que tomar más, y en ello estamos. Y luego falta también, pues que todos seamos un poco más responsables, ¿no? Que sepamos que al final nuestra casa no empieza en la puerta de nuestra casa, sino que nuestra casa es la calle también. Parte de nuestra responsabilidad está en la calle, en cuidar. Porque al final, esto de que el dinero no es de nadie, ¿no? Que diría alguna exministra del PSOE, eso es mentira, el dinero es de todos. Lo que le pagamos a la empresa de la limpieza y de la basura sale de nuestros impuestos. Si hay un banco que está roto y hay que arreglarlo, eso lo pagas tú con tus impuestos. Si hay que arreglar una losa porque lo han roto, es decir, todo ese vandalismo que surge todos los días, toda esa suciedad que generamos todos los días, todo eso son refuerzos, son cosas extraordinarias que salen de nuestros impuestos, que al final pagamos. Bueno, yo, que como siempre digo, porque a mí es que no me gusta mentir, yo
haré siempre todo lo que pueda porque en ningún sitio gobierne la izquierda. Lo cual no quiere decir ni que sea de Vox, ni que sea del Partido Popular, ni que sea de Ciudadanos, ni que sea de Almería Avanza, ni que sea de almerienses. Solo que no quiero que gobierne la izquierda. Y bueno, yo planteo mi manera de intentar convencer a la gente de que cada vez que nos gobierna la izquierda siempre es ruina, mezclando en el ámbito municipal, mezclando lo que nos ha pasado cuando nos ha gobernado la izquierda, la última vez periodo 99-2003, los grandes trenes que se perdieron, que pasaban por Almería y los perdimos por tener un gobierno al que las musas nunca le pillaban trabajando, con el panorama nacional, porque la gente tiene que saber que hay una manera socialista de gobernar. Y hoy en día vivimos en un país en el que la manera socialista es pues que los presos etarras se acercan al País Vasco, los que antes os pegaban tiros a los del PP y a los del PSOE están negociando el presupuesto con el gobierno, nuestras niñas pueden cambiarse de sexo sin pedirle permiso, y nuestros niños a sus padres antes de ser mayores de edad, o pueden abortar, o se cambian los delitos que interesa cambiar para que no se enfaden los que apoyan el presupuesto del Partido Socialista y del Partido Comunista. Esos son los dos modelos que se van a contrastar no solo en diciembre, si quiere Pedro I el Falso, o en enero si no quiere, sino también en mayo en las elecciones municipales. Pero de eso no hay duda. Es decir, el que quiera vendernos que el Partido Socialista lo va a intentar, el que quiera decirnos que esto son elecciones municipales y que nada tiene que ver con las elecciones generales, no es cierto. Entre otras cosas porque yo no he oído nunca a Adriana Valverde quejarse de nada de lo que acabo de enumerar. Es que la primera sanchista que hay en Almería se llama Adriana Valverde. Esa es la primera sanchista, la primera que apoya a Pedro Sánchez en los 200.000 almerienses de la capital, se llama Adriana Valverde, que es la candidata del Partido Socialista. Pero claro que tiene que ver mucho las elecciones de mayo a las elecciones de diciembre, que están totalmente vinculadas. Si el almeriense quiere que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, para eso hay que tener un paso previo, que es que en mayo haya una reprimenda al Partido Socialista. Porque es la única manera de que el gobierno de Pedro Sánchez de verdad caiga. De manera legítima, en unas elecciones, por supuesto, pero de que caiga. Porque si no, acuérdate lo que te digo, Víctor, las elecciones generales tocarían en diciembre aproximadamente. Hay que recordar que de junio a diciembre la presidencia de la Unión Europea va a recaer en España, es decir, el presidente del gobierno va a ser el presidente de la Unión Europea durante esos 6 meses. Deberían poner a su elección. Y él va a exprimir hasta el último momento, porque a él ya le da igual España. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez da por perdido el gobierno de España, y su esfuerzo va a ser en los 6 meses de la Unión Europea para colocarse en un puesto europeo a través del Partido Socialista de Europa. Ya lo verás. Eso, como esta entrevista, como tú dices, está grabada, acuérdate que lo hablaremos dentro de unos meses. Pero él va a intentar que las elecciones sean incluso en enero o en febrero. Todo lo que el calendario le permita, lo va a retrasar. Y cada día que Pedro Sánchez está en la presidencia del gobierno es más barbaridades como la ley del sí o sí, más deuda pública, más medidas a favor de los proetarras, más medidas a favor de los separatistas y una destrucción continua de España, cada día. Por lo tanto, tiene que haber una gran victoria, en este caso del Partido Popular en mayo, para intentar precipitar las elecciones generales para que este señor salga lo antes posible. Si no las precipitan Tito Berni y sus colegas andaluces y almerienses antes. Oye, yo creo que va a ganar con relativa holgura el Partido Popular las municipales en Almería capital y en prácticamente todas las capitales andaluzas, pero creo que, cuando digo holgura, me refiero a mayoría absoluta, y bueno, eso os dará 4 años de tranquilidad en el gobierno, que espero sepáis aprovechar, que no siempre el Partido Popular sabe aprovechar las mayorías absolutas, y sin embargo creo que no va a haber esa mayoría absoluta en las elecciones generales, mi percepción. Situándose en ese escenario, ¿cómo ves un gobierno nacional de PP y Vox? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace 7 meses, en el mes de julio, la encuesta a nivel general, en unas elecciones generales, daban un triple empate PSOE, PP, Vox. Hace 7 meses. Quedan, en teoría, 10 para las elecciones generales. Es decir, si en 7 meses hemos sido capaces de irnos a primera fuerza política con una diferencia, hablo de encuestas, con una diferencia importante respecto al Partido Socialista, y de triplicar en escaños a Vox, según las encuestas, creo que hay un margen suficiente para que en 10 meses
Feijóo sea presidente del gobierno con mayoría absoluta. Sí, pero que Y esa yo no era la pregunta. No contemplo otra opción que no sea un gobierno del Partido Popular en solitario. De nuevo, manual de respuestas políticamente correctas. Oye, y venga, te voy a hacer una, a ver si te mojas en alguna de verdad. Feijóo, presidente del gobierno. Clasificación de leyes que hay que tú crees que habría que derogar, pero derogar de verdad, no como cuando gobernó Rajoy, que no se le derogó prácticamente ninguna de las barbaridades que había hecho Zapatero. Leyes a derogar, según opinión de Carlos Sánchez. Esa buena, ¿eh? Pues habría que ver, porque hay unas cuantas leyes que han salido de este gobierno actual, pero evidentemente creo que la ley del sí o sí sería la primera. Bien, ¿alguna más? Pues no sé si derogación total o parcial, pero evidentemente hay muchas leyes que hay que tocar. La ley trans, evidentemente hay algún punto que según todos los expertos puede ser positivo, que no te sé decir ahora mismo cuál, porque me tengo que leer la ley completa, pero por lo que he leído en noticias hay expertos, de verdad, no los comités de expertos esos de mentiras, sino expertos de verdad, que dicen que hay algún punto que es salvable, pero que en su inmensa mayoría pues habría que derogar o al menos transformar, ¿no? Bueno, llegamos al final y yo no puedo cerrar la entrevista, espero que hayas estado a gusto, sin cine, estamos en un cine. ¿Qué tal el cine? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Vienes de vez en cuando? Poquito, pero vengo. Bueno, es muy común, yo quiero luchar contra ese poquito, pero vengo, que me pasa a mí, nos pasa a No todos. por falta de ganas, ¿eh? No por falta de ¿Alguna ganas. película, algún actor, algún director, algo favorito en tu cine, el cine de tu vida? Pues a mí me gusta prácticamente todo. El cine de terror es lo único que no me llama mucho la atención, tampoco. pero el cine en general de acción, comedia, me gusta todo. Y la verdad es que lo veo prácticamente todo, no tengo problema. Bueno, pues nos espera una gran película de aquí a mayo primero, que sería la primera parte de la película, y luego de aquí a diciembre, enero, febrero, ya decimos, según quiera Pedro I el falso. Querido Carlos, muchísimas gracias por la visita y Gracias, seguiremos Víctor. contándolo. Muchas gracias. Y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmo Cines e Ikea, porque una semana más, increíblemente, nos siguen permitiendo que hagamos esto. La semana que viene más.